Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme una vez más en la hora de leer. Estoy muy contenta de que estén aquí conmigo. Y el día de hoy voy a hablar de un libro que literalmente cambió mi vida, ¿no? Son de esos libros que dices, si pudiera tener una lista de mis 5 libros favoritos, entre cuáles estarían, pues indudablemente en esa lista de mis 5 libros favoritos estaría El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Este es un libro que leí por primera vez hace unos 20 años y es un libro que me atrapó de tal manera que no pude dejarlo, ¿no? De esos que empiezas a leer y no te levantas de la silla hasta que terminas de leerlo. Hay muchísimas cosas que podría decir de este libro, pero bueno, quiero empezar diciendo un poco sobre quién era Joseph Conrad. Conrad es un autor que nació en Polonia y después fue a vivir al Reino Unido, a Inglaterra, tomó la nacionalidad y aprendió el idioma. Entonces, este es un claro ejemplo de qué pasa cuando aprendes un idioma como segunda lengua. Puedes dominarlo y creo que sí. Conrad es uno de los principales escritores de la literatura inglesa, aun cuando no nació en Inglaterra, entonces siempre es posible que dominemos un segundo idioma y esa es una gran contribución que hizo Conrad también a la literatura. Esta novela fue publicada en 1901, justo cuando empieza el siglo XX, y bueno, si tomamos en cuenta lo que estaba pasando en el Reino Unido con su deseo de expansión y con su deseo de conquistar tierras en otros continentes, pues es muy importante porque la novela habla precisamente de una expedición que se lleva a cabo al Congo belga y donde envían a Marlowe, que es nuestro personaje principal, a que vaya y vea cómo están ahí la explotación de marfil y qué es lo que están haciendo los ingleses en esa área, pero específicamente lo mandan a buscar a Kurtz, que es un empleado de una de estas empresas donde se dedicaban a la explotación de marfil, que parece que no tiene ganas de regresar a la civilización, por decirlo de alguna manera, inglesa y regresar a las ciudades europeas, sino que él ya se convirtió en uno solo con la selva y con los países africanos, en específico el Congo belga, como les decía, y por eso está ahí. Ahora, ¿cuál es la intención de Conrad al escribir esta novela? Bueno, yo creo que hay muchas intenciones ahí, muchos propósitos cuando Conrad decide contar esta historia, pero hay cosas que sí no podemos dejar de lado, ¿no? Primero que nada, esta es la historia de un viaje, cuenta la historia de un hombre que va a transitar el río hasta que llegue a la estación intermedia y luego a la estación central donde se supone que está este hombre Kurtz que está buscando, y entonces él va a recorrer este río. Este recorrido no solamente se lleva a cabo en un barco de manera física, literal, sino también es un recorrido hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está pasando en nuestras vidas y cómo percibimos el mundo que nos rodea, y precisamente para Marlowe, que es el personaje que va en busca de Kurtz, cómo él está viendo la vida, lo que pasa en África, cómo es África de distinta a Europa, a las ciudades europeas, y sobre todo qué es lo que tiene que ofrecer. No podemos olvidar que bueno, en ese entonces, en 1901, pues África es totalmente exótico, se desconoce muchísimo sobre ella, y entonces ellos están tratando de dominarlos y de explotarlos, pero todo lo que van conociendo en este trayecto de ir hacia la estación central recorriendo el río, pues es sorpresivo para ellos y es novedoso porque todo resulta ser exótico y diferente. Entonces eso es algo que hay que pensar también mientras vamos leyendo este libro, que no solo es transportarnos físicamente, pero sino también transportarnos al interior de uno mismo, a lo que uno es como ser humano. Conrad decía que su arte, el arte más representativo por naturaleza, era la música. Él decía que con la música podrías lograr transmitir sentimientos, y era el verdadero arte del modernismo, que es a lo que él representa, y que lo que él intentaba con sus obras y con sus novelas y cuentos era representar lo que hace la música. ¿Y qué hacía la música de acuerdo a Conrad? Pues evocar los sentimientos, hacernos sentir en un lugar, hacernos sentir de alguna manera en específico, y eso es lo que él buscaba hacer en sus textos. Esto lo dice en el prólogo del Negro del Narciso, que es otra de sus grandes novelas, y él dice que ese debe de ser el objetivo de la literatura. Y de verdad que esta es una novela maravillosa donde sí podemos percibir esta evocación de los sentimientos. Parece que nosotros estamos en este barco con Marlowe y con los demás marineros recorriendo el río para encontrar a Kurtz. Todo lo que se va encontrando, los diferentes personajes con los que Marlowe se encuentra en las diferentes estaciones y en las diferentes paradas que hacen, son relevantes para la historia porque van construyendo la identidad de Kurtz. Kurtz es una persona a la que Marlowe jamás ha visto, y entonces él la tiene que construir en su mente a través de lo que dicen los demás de él.
y eso es muy importante porque él nos lleva en este camino sin saber él tampoco. Entonces parece que nosotros somos uno más de los marineros que está en ese barco llegando, tratando de llegar a la estación central. Otra cosa que es sumamente importante en esta historia es lo que yo siempre digo, no hay historia sin narrador. Y creo que Marlowe, quien cuenta esta historia en primera persona, es uno de los narradores más importantes de la literatura. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, en primer lugar, porque la historia empieza en el Támesis, en Londres. Están ahí esperando en el barco, y entonces, como están aburridos los marineros, alguien le pide a Marlowe que cuente la historia de lo que vivió en África. Entonces, desde un inicio sabemos que Marlowe va a regresar a Inglaterra, que va a regresar a la Europa continental, y no sabemos qué pasa con los demás personajes, pero con él sí lo sabemos. Y entonces uno de los marineros, que es anónimo, cede la palabra a Marlowe, y entonces él es cuando nos empieza a contar la historia y su experiencia en el recorrido por África. Eso es muy importante porque toda la historia la vemos desde el punto de vista de Marlowe. ¿Y qué quiere decir esto? Como les decía, bueno, pues que nosotros también nos sentimos parte de esta expedición que fue a buscar a Kurtz, en la que navegamos en el río, pero en realidad no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que pasa. La novela está cargada de simbolismos, ¿no? El río tiene una forma de serpiente. Bueno, pues ¿qué nos quiere decir esta serpiente? Que a lo mejor vamos dirigidos hacia el pecado, hacia lo desconocido, a algo que es totalmente exótico y nuevo. La jungla, ¿no? La vegetación, el agua, todo esto funciona también en un valor simbólico. ¿Por qué estamos haciendo este recorrido hacia encontrar a este personaje que es Kurtz? Y bueno, algo importantísimo también que hay que considerar en la novela: ¿qué representa Kurtz? ¿Quién es esta persona que fue enviada por los europeos, que es europeo, que fue enviado a este lugar, al Congo belga, para dedicarse a la explotación de marfil? Y cuando se da cuenta de lo que representa a África, de lo que puede conocer de una persona a través de la diferencia, cómo esta otredad los lleva a identificarse y a construirse ellos como europeos o como seres humanos, pues él decide que ya no quiere regresar, y entonces ignora completamente las reglas y lo que está establecido, y entonces decide quedarse y parece sentirse uno mismo con África y con la selva y con la estación central, que es la que él está dirigiendo. Eso es muy importante. ¿Por qué este europeo se queda tan enganchado y tan sorprendido por lo que pasa en África que decide no regresar? Ahora, esta novela ha creado muchísima controversia a través de los años, porque no podemos olvidar que, bueno, África era desconocida en ese tiempo. Después, el escritor nigeriano Chinua Achebe, en los 50s, escribe una novela que se llama Things Fall Apart, las cosas cuando caen, y entonces en esta novela acusa prácticamente a Conrad de ser un racista. Y este es un tema que se ha debatido enormemente. Hay innumerables estudios, ensayos, críticas, donde algunos dicen que sí era racista y otros tratan de defenderlo. Yo lo único que creo es que debemos entender y leer a Conrad desde su contexto, desde el momento en que escribió, y cómo África era vista como un lugar totalmente inexplorado, con personas que eran totalmente diferentes a la comunidad que estaba en Europa, a los ciudadanos europeos, y esto no conocer y esto no saberlos, pues creaba extrañeza, creaba incertidumbre, y muchas veces creó malos juicios, malas percepciones e incluso los estereotipos de los que somos víctimas todavía hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer a Conrad en su justa dimensión. Hay que leer a Conrad en el momento que escribió. Él lo que quería mostrarnos era la expansión europea en África. Nos quería mostrar cómo Inglaterra estaba formando este Commonwealth y cómo el imperialismo británico y el imperialismo europeo iba a llegar a todas partes, y eso es lo que él quiere mostrar en un plano. En el otro plano, como les decía, pues quiere hablarnos de la búsqueda de nosotros mismos. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer estos recorridos para descubrir grandes verdades y situaciones que son totalmente desconocidas para nosotros? ¿Qué pasa cuando vamos hacia lo desconocido y recorremos estos caminos que nos llevan a algo que no sabemos cuál va a ser el final? Como les decía, esta novela sí puedo decir que ha sido fundamental en mi vida. La he leído muchas veces, la tengo en varias ediciones en inglés y en español, porque creo que Conrad es magistral en cómo maneja el lenguaje, cómo describe las emociones, cómo describe los escenarios, cómo nos lleva a través del río y nos hace descubrir grandes cosas dentro de nosotros mismos. Espero que la lean y, bueno, pues que le den like a este video y que se suscriban a mi canal. Nos vemos la próxima en La Hora de Leer.